Muy buena gente, ¿cómo anda? Aquí reaccionando a la bebida gratis que mataron a 12 personas. Los envenenamientos que para qué en Japón. Suena interesante. Andiamo. Lo mismo, te vendría bien una bebida fría, mejor aún si es gratis. Personalmente una de mis palabras favoritas. Sin embargo, es probable que después de escuchar la siguiente historia, este ofrecimiento ya no te parezca tan atractivo. El 30 de abril de 1985, en la ciudad de Fukuyama, en Hiroshima, un camionero de 45 años. Comenzamos muy bien, Hiroshima. Comenzando muy bien. Por cierto, ¿te dieron cuenta que la mayoría de las situaciones, siempre que pasan en Hiroshima, son muy desastrosas? Aunque bueno, no quiero hacer un chiste porque es muy delicado lo que hay. Pero bueno, esperemos que no se vuelve turbio de golpe. Decidió darse un pequeño descanso para tomar algo refrescante. Al acercarse a la máquina expendedora se percató de que encima de ella ya se encontraba esperándolo una botella de Oronamin C, una bebida vitamínica bastante popular entre hombres adultos en Japón. Pensando que era su día de suerte, la tomó y le dio un trago. Sin embargo, al poco rato comenzó a sentirse mal y cayó fulminado al suelo. Fue llevado de emergencia al hospital, donde los médicos, por desgracia, no pudieron hacer mucho por él. Semanas después, Oh shit, eso sí que se fue muy fuerte. Aunque sí pensé que iba a ser peor. Dios, ¿cuánto es la probabilidad que te mate con una bebida? ¿Cuánta es la probabilidad? ya entrados en el mes de mayo, el sujeto falleció. Pero esto no fue el fin de la historia. La autopsia posterior reveló algo tan desconcertante como aterrador. En su interior se encontraron rastros de paraquat, nombre de un herbicida de amplio espectro que actúa por contacto, un veneno agrícola extremadamente potente, capaz de destruir tejidos internos de forma lenta e irreversible. Lo más perturbador del paraquat es que no mata de inmediato. Puede tardar días o semanas en acabar con la vida de quien lo ingiere, mientras daña Dios, progresivamente los pulmones, el hígado y los riñones. No existía antídoto, y una cantidad del tamaño de un sorbo de café, como muy probablemente el camionero habría ingerido, si es que se percató del mal sabor, es suficiente para acabar con un adulto. Además, en el contexto histórico de mediados de los 80, el paraquat estaba fuera del radar de los análisis toxicológicos de rutina, que solían buscar venenos más convencionales, y si llegaban a notarlo, el daño ya era irreversible. Dios, eso sí que es algo que nadie me lo hubiera imaginado, que había ese tipo de veneno. También hay que decir, bastante negligente tiene que ser a la persona a mezclar veneno con bebida. El caso era extraño. Sin duda se trataba de un envenenamiento deliberado y perfecto. Quien fuera la persona maliciosa que había contaminado la bebida, sabía lo que hacía. Sin embargo, Sí, al no haber más información o rastro a seguir, de forma tal vez ingenua, no se investigó más, y el caso del camionero fue tratado como un incidente aislado. Desafortunadamente, mm, varios meses después, en septiembre, se presentó una oleada continua de casos similares. El día 11, en la ciudad de Izumisano, en Osaka, un hombre de 52 años que volvía de una excursión de pesca compró una botella, también de Oronamin C, de una máquina expendedora, pero cuando esta cayó en la bandeja, se percató de que había otra disponible. Dios, cómo son bellos esas máquinas expendedoras en aquella época. A día de hoy se ve bastante moderno, pero son muy simples, menos aquí en Italia. En Japón, bueno, Japón hay cosas, pero bueno, al menos son creativos. No voy a poner el puño en la mesa, sino voy a poner dos puños en la mesa para decir que aquí tuvieron las ganas de hacer los mejores máquinas expendedoras que hay en Italia, que son la de café. Dios, son muy buenas esas máquinas expendedoras de café. Creyendo que se trataba de su día de suerte, tomó ambas y fue a casa, donde murió 3 días después. El día 12, un estudiante universitario de 22 años de la prefectura de Mie, a varios kilómetros de la víctima Bien. anterior, adquirió una botella de Real Gold, bebida local fabricada por Coca-Cola, muriendo en menos de Ah, vaya. 48 horas. La Oh, historia era casi la misma.
Al comprar un producto se percató de que había otro gratis en la bandeja de la máquina, aunque en este caso el herbicida utilizado era Diquat, uno del que se necesita una mayor cantidad para generar daño a los humanos, pero que puede atacar directamente al cerebro. Aunque las fechas... Oh, Dios. Dios, eso sí que fue potente. A ver, resumiendo. Hay varios venenos que de por sí son peores cada uno. Cada uno peor que el otro. Ahora me está diciendo que no solo hay bebida venenosa en las máquinas expendedoras, sino están repartidas en posiblemente todo Japón. Fechas difieren mucho, Dios. dependiendo de a qué fuente se consulte, algo normal en las traducciones. De aquí en adelante la tendencia fue inclemente. Un hombre de 50 años en Jabikino, otro hombre de 44 años en Konosu, otro más de 69 años en Kashihara, de 55 años en Miyagi, a finales de octubre. Hay un patrón. Son varones de la mediana edad, sino más, en situación de vulnerabilidad. Ok. Ok. En Saitama un sujeto de 50 años, y finalmente, en noviembre se sumaron más víctimas, de las cuales no hay datos exactos, más que rondaban los 40 años, pero siendo la última, una chica de 17 años, la única mujer, habitante del distrito de Kodama, alcanzando así la friolera de 12 muertes, todos cerca de la costa este del territorio nipón. A esto se sumarían otras 30 personas que, aunque sobrevivieron, Posiblemente hay una teoría que quizás son los desechos, quizá, le repito, no voy solo tirar mi teoría, que es una teoría completamente inválida o directamente tirada al azar, pero quizás las botellas estaban contaminadas porque tomamos del riachuelo que quizá son igual de contaminados, pienso yo, pero no tenía igual sentido al mismo tiempo que solo hay 12 víctimas y no mucho más. Es raro, es muy raro. quedaron con daños serios a la salud. El caso no parecía tener sentido alguno. El área de acción era bastante amplia como para involucrar a una sola persona, pero los periodos de ejecución, que podían ser tan dispersos como continuos, hacen difícil creer que hubiesen muchos involucrados. Y ni siquiera había una marca de bebidas predilectas para el ataque, pues incluso la Coca-Cola tradicional fue utilizada en uno de los decesos. A excepción del caso donde el Diquat fue utilizado, todos recurrieron al Paraquat, y la línea de víctimas también era diversa. Ciertamente la mayor parte se trataba de hombres adultos con edades superiores a los 40 años. Exacto. Son casi todo, quitando la excepción de una chica que era menor de edad, que la mayoría son hombres ya rondando más de los 40, 50 hasta llegando uno de 69. La mayoría son hombres ya rondando a la mediana edad, casi a la vejez. Así que me parece raro que son esas personas en específico y no gente random como uno de 30, uno de 20, uno de 10. Sonará raro y muy turbio, pero no es lo que parece. La verdad, pienso yo que tiene que haber más víctimas que solo 12. Porque entonces, ¿por qué hay muy pocos casos de lo que ya hay en el registro policial, que son solo 12 de la costa y al mismo tiempo de la gente que ya rondando los 40? Me parece raro. Pero el estudiante universitario y la adolescente daban a pensar que no había objetivos fijados y que todo se trató más de una simple recurrencia. Y es que aunque hoy en día las máquinas expendedoras en Japón son bastante populares e incluso un atractivo turístico, gracias a la variedad de productos ofrecidos e incluso entre las propias bebidas, en aquel momento cosas como el Onamin-se eran más populares entre hombres de mediana edad
y justo en el verano de aquel año, la Otsuka Pharmaceutical, encargada de su fabricación, como una forma de incentivar su consumo entre la población joven, había iniciado una campaña de comprar 2 bebidas al precio de una. Sería fácil creer que el criminal pretendía aprovechar dicha publicidad para hacer llegar las bebidas envenenadas, en el entendido de que sus víctimas creerían que encontrar una botella o lata de regalo. Quitando la parte del video de Yoshimizu, a mí me encanta el Japón de antes que el actual. No sé yo, tiene su atractivo. El Japón de antes era mucho más variado, único. Ahora se ve mucho más genérico y moderno. O sea, no lo quita que es simplemente bello, porque hay muchas partes de Tokio, Osaka, que son una maravilla. De hecho, son una cosa preciosa. Pero, hay partes que para mí me encanta más la época de los 80 o 70 de Japón. Era No lo sé, parte de la es su promoción, lujo. pero esto plantea la idea de que el autor debía estar cerca del lugar de los hechos para cuando un cliente se acercara, lo que, de nuevo, tomando en cuenta las ubicaciones, se antoja difícil. A su vez, el que saltara otro tipo de bebidas podía deberse a tratar de despistar, o solo porque en realidad no tenía preferencia alguna sobre a quiénes liquidar. Para esto también debemos comprender que estamos ubicados en una época donde las cámaras de vigilancia no eran habituales, más que en las ciudades grandes como Tokio. Casi todas las máquinas manipuladas se encontraban en provincias y lugares remotos desprovistos de posibles testigos. A su vez, si bien hoy en día es fácil notar cuando un producto ha sido abierto con anterioridad, en ese entonces las fábricas no eran tan refinadas en sus sellos, por así decirlo. Por ejemplo, la propia Ononamin C. Presentación de la bebida en 1971. No sé yo, pero se parece a una bebida que hay aquí en Italia, la San Pellegrino. Venía en una botella de tapa enroscable, fácilmente maleable. Sin una pista clara a seguir, la policía consultó con las compañías preguntando si habían sido informadas de intenciones de ataques a sus productos, pero la respuesta fue negativa. Estaban tan contrariados con los hechos como todo el mundo. Il crostino dorato è ammirato, decorato, separato, gettonato, divorato, croccante, sottile, unico. Il piacere è illimitato. Prova anche la granfetta, il tuo momento di bontà a tutto tondo. Sí, voy a comprar tu grafetta. Continuano i Flash Days Citroën C3 in pronta consegna tua da 13.900 euro. Solo voy a decir Bombardé Francia. Bombardé Francia. Pronto, el pánico se hizo presente. En ese entonces adquirir Paraquat era bastante sencillo. Solo bastaba con mostrar o decir que lo utilizarías para labores de jardinería. Al no haber un control estricto, el paso lógico fue tratar de prevenir más desgracias, ya que la regulación del herbicida podría tomar tiempo y no podía sospecharse de todo aquel que lo adquiriera. ¿Qué he dicho antes? Que posiblemente fueron desechos tóxicos que fueron llevados a un lugar de un riachuelo. Quizá no del todo, quizá de un riachuelo, posiblemente la bebida estaba ya contaminada por un agente químico, porque ellos posiblemente no confundieron, sino hicieron más bien una especie de malabar técnico, pero más o menos es lo que acabo de decir, que posiblemente es envenenamiento por negligencia. Volvió a solicitar a los negocios que lo vendían a que llevaran registros actualizados de sus compradores, a la vez de distribuir folletos de advertencia. Y quizá lo más importante, las empresas fabricadoras de bebidas tuvieron especial cuidado con controlar las máquinas y lugares donde se vendía su producto, además de comenzar a desarrollar presentaciones que hiciesen posible detectar cualquier violación a los empaques, como botellas selladas con corcholatas y una pestaña con un sello, además de la innovación tecnológica de sensores en las máquinas que encendían una luz al detectar que la ranura había sido manipulada. A pesar de esto, el caso no estuvo exento de una controversia insensible, muy propia de la cultura corporativa nipona. Y es que mientras las autoridades insistían en tomar medidas enérgicas para evitar la contaminación y más daños fatales, el portavoz de la Asociación Japonesa de Embotelladoras de Refrescos en ese entonces, Takeo Mizuchi, declararía que lo ocurrido era, en gran medida, culpa de las víctimas, pues, según sus palabras, si los consumidores fueran más cautelosos, se habrían percatado de alguna anomalía. Con todo
esto, el panorama fue claro. La atención de los medios y la sociedad sobre el asunto se elevó, y justo después de la muerte Fotografía de un incidente de 1977 donde un hombre joven bebió una botella de Coca-Cola combinando con cianuro en una caseta telefónica, siendo una posible inspiración. Ah, vaya. Me hizo recuerdo un caso que pasó en Italia hace tiempo, donde un hombre casi iba a morir porque estaba bebiendo una botella de cerveza en una, no una caseta telefónica, sino algo parecido algo parecido a una especie de ambiente seguro, donde podía fumar y cosas así. de la chica de Sí, 17 años, las bebidas contaminadas dejaron de aparecer. Quizá porque el criminal se había impedido seguir contaminando el producto. Y al llegar el mes de diciembre y detenerse las desgracias, eventualmente el caso fue olvidado, sin llegar a una resolución. Con el paso de los años y las décadas, el delito prescribió según la ley japonesa, y fuera de algunos sucesos puntuales ocurridos en 1998 y en 2019, que parecen producto de la mera imitación, el criminal o los criminales nunca fueron descubiertos, quedando solo hipótesis echadas al aire. La primera apunta a que sí pudo tratarse de alguien que tenía en la mira a hombres mayores, basándose en la bebida principal utilizada para los envenenamientos, y que una vez que la víctima fue una mujer joven, decidió retirarse. Otra idea es que pudo tratarse de alguien que quería manchar la imagen del Oronamin C como bebida vitamínica, pero esto contraria a haber utilizado las otras. Dado que hay una diferencia importante de meses entre la primera muerte ocurrida en mayo y el resto que tuvieron lugar entre septiembre y noviembre, algunos creen que pudo tratarse de un imitador, y es justo esta línea la más escalofriante, pues cualquiera que haya sido el modo, cuando revisamos las fechas, es imposible no voltear a ver los hechos del llamado monstruo de las 21 caras, ocurrido el año anterior, cuando un grupo envenenó varios dulces con cianuro. Este caso es bastante popular y le dediqué un video hace muchos años. Quizá voy a reaccionar también a ese video. Ñaca. Pero no, en serio, no lo sé. Quizá lo voy a reaccionar. Bueno, quizá no, quizá sí. Depende. Depende. Aunque una diferencia sustancial es que en ese entonces Carta dirigida al vicepresidente del Glito Morinaga. se dejaban notas a la policía, mientras que el asesino de bebidas actuó en el total anonimato. Aún así, es posible que, al notar la facilidad con la que un producto podía ser manipulado, decidiera emprender su propia cruzada, tal vez solo enfundado en el deseo enfermizo de dañar a otros. O tal vez es simplemente por puro morbo de ver cómo se puede matar a una persona. Puede ser. Lo que también fue planteado como hipótesis. Es interesante saber que, aun sin la promoción de Oronamin C dentro de la cultura japonesa, solía o aún suele hacerse el comprar un producto por adelantado, dejando disponible otro para quien venga después, formando una cadena de buena voluntad o, en su defecto, ayuda para quien la pueda necesitar. Así que también es probable que el asesino quisiera aprovecharse de esa costumbre. Al investigar esta historia, la utilización del paraquat es algo llamativo, pues además de ser un producto peligroso, pasa Que lo es. O sea, si es un herbicida para matar planta indeseosa y matar bichos que arruina el ay, ¿cómo se dice? Los bichos, o sea, sí. Creo que una cosa que sea para usar para herbicida no es la mejor opción para una bebida. que justo en esas épocas, su utilización también era recurrente entre aquellas personas que querían acabar con su vida. Así que el usar un químico que no era detectable por los médicos y que en última instancia se usaba de forma deliberada, da a creer que quien estaba detrás se hizo sus propias ideas de lo que debía pasar. A más de 40 años de ocurrido, los envenenamientos de las máquinas expendedoras se unen a la interminable fila de crímenes sin resolución en la Tierra del Sol naciente, así como un desafortunado recordatorio de siempre dudar de la aparente buena suerte y buenas intenciones. Te invito a ver el video del monstruo de las 21 caras. Uy, disculpa. Puede ser de todo. De todo a este punto. Puede ser coincidencia, mala suerte, o directamente alguien que sí o sí quería matar
a varias personas por what the fuck, ok, el video de la Torre Gemela. No. Bueno, Yoshimitsu León. Si quiere, lo borro o no. Depende solo de ti. Al instante o cuando quiera. Por cierto. Con Uno Bravo puoi iniziare un percorso di supporto psicologico online, da casa e con flessibilità, compilando un questionario conoscitivo. No. Segreta